¿Qué tal? Soy Alex, fundador de Udiverso, un espacio informativo donde hablaremos sobre la diversidad e inclusión en México. Te invito a escuchar los capítulos de nuestro podcast titulados Incluye Diversidad, una serie de entrevistas en las que semana a semana trataremos temas diversos de la mano de nuestros especialistas invitados, que les aseguro aportarán contenido, compartirán su experiencia, te darán sugerencias o al menos disiparán tus dudas. Juntos, disfrutaremos de este viaje hacia el empoderamiento. Y recuerda que la diversidad abre un universo de oportunidades. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, Alex, de saludarte como siempre. ¿Tú qué tal? Gracias por tomarte el tiempo para poder participar en este proyecto, Ingrid. Me gustaría que podamos comenzar platicándonos un poco de quién es Ingrid Medina, qué es lo que haces, y de ahí poder partir haciéndote un par de preguntas que se relacionan con la diversidad y la inclusión. Nosotros nos conocemos, Alex, del mundo corporativo de hace unos años. Entonces, yo ahora tengo una empresa que se llama Talent Fit y me vendo en el mercado con un objetivo de impulsar la carrera, el negocio y la vida de las personas con un rol de consultora, entrenadora e in-house mentor. Y anteriormente pasé 26 años trabajando en empresas súper bonitas, en puestos súper bonitos, en recursos humanos. Como sabes, yo soy de origen venezolano, pero ya aquí vivo en México hace 21 años, voy a cumplir 21 años en noviembre, y soy una persona que está muy interesada en el progreso, en la civilización, en la salud y en utilizar el entrenamiento de la mente también para impulsar tu carrera, tu negocio y tu vida. Si podemos mirar en retrospectiva y recordar cuáles fueron los primeros hechos de inclusión que marcaron tu vida, ¿cuáles consideras que fueron y por qué? Yo me crié en un pueblo petrolero en la costa de Venezuela, y este pueblo petrolero tenía la peculiaridad de que en el momento histórico en donde yo estaba había una gran cantidad de extranjeros participando en el cambio de la industria petrolera, ya sabes, la apertura petrolera. Y entonces mis compañeros de clase, Alex, eran, recuerdo perfectamente, 2 chicas de Holanda, un chico de China, había 2 o 3 de Inglaterra, y esto se juntaba con la diversidad de los europeos que llegaban después de la guerra en España. Entonces también había españoles, portugueses e italianos. Entonces yo no sabía lo que era eso, pero yo en retrospectiva pienso que esto tuvo una influencia muy grande en mi vida. Pero también pienso que uno tiene que tener un poco una predisposición, porque mis 2 hermanos vivieron en la misma época y ellos no tuvieron esta influencia, ellos llevaron su vida por caminos diferentes. Un poco más adelante también veo cómo había muchas mujeres en mi familia. Una tía doctora, las demás no, y siempre había mucha unión en las mujeres de mi familia. Y yo nunca vi la representación de la inclusión en mi vida, sino hasta que tuve puestos de liderazgo en donde yo pude ver cómo en una compañía era un poco diferente que en otra. Tú sabes que para que se dé el fenómeno de la inclusión en cualquier entorno, primero debe de existir diversidad y equidad. Es por eso que me gustaría preguntarte, ¿qué es la diversidad? ¿Qué es la equidad? ¿Y qué es la inclusión? Alex, a mí me gustan para estas cosas las definiciones rápidas y prácticas. Entonces, a mí me gustaría enseñar a seguir educando y hacerlo sencillo. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, la diversidad es cómo nos vemos y la inclusión cómo nos sentimos. Yo creo que si nosotros entendemos estos 2 conceptos, cómo nos vemos, cómo me veo, ¿ok? Y cómo me siento, comprendemos rápidamente cuál es la diferencia entre diversidad e inclusión.
Cuando nosotros hablamos de diversidad y sacamos indicadores y ya ves que las empresas cuentan mucho a las personas y los cuentan y los vuelven a contar y cómo son y cómo se ven y dicen que tienen estrategias de inclusión, pues no estamos hablando de cómo se sienten, están hablando de cómo se ven. Entonces es muy importante educarnos y pensar que cómo me veo y cómo me siento van de la mano. Y tú lo estás poniendo, incorporando una palabra adicional que es la equidad. La equidad se trata de normalizar las relaciones igualitarias entre todas las personas, ya que a lo largo del tiempo las relaciones sociales han hecho crear distancias. Actualmente se está hablando yo diría que hay como una tendencia de las empresas quieren, por supuesto, promocionar su marca como empresas. La marca empleadora hoy está en el cuestionamiento y en el tope de la prioridad de la dirección general, de los directores y de los ejecutivos de recursos humanos, porque las generaciones emergentes, los millennials y los centennials, nos han hecho reflexionar en cómo tratamos y cómo manejamos a la fuerza de trabajo. Y ya las empresas no quieren, Alex, seguir perdiendo al talento bueno. Las generaciones emergentes tienen algunas características y decisión de permanecer o no en una organización que le dé lo que ellos buscan. Y ellos buscan algo que está relacionado con el propósito. Entonces, hoy se habla mucho de diversidad porque las empresas están decidiendo tener claridad de cómo se ven las personas que están en la organización y luego cómo me adapto a esta cantidad de diferencias que hay. Y por supuesto, entra el género, el sexo y entra también un componente adicional que yo incluyo en todo mi entrenamiento y en toda mi consultoría, que es también normalizar y regular la igualdad entre generaciones. ¿Por qué, Alex? Porque estamos hablando de esta distancia y de una distancia al poder que las generaciones emergentes no quieren, no les gusta, no les late y no funciona. Pero nosotros tenemos que hacer que la organización funcione con todos los que estamos allí y por eso hoy hablamos tanto de diversidad, que incluye, por supuesto, los dos grandes temas que son género y sexo. Es súper interesante porque es la primera vez que escucho que se liga la parte de diversidad como resultado de algo generacional, de una brecha. Este año fue determinante en abrir la etapa de la conversación sobre la participación de la mujer en puestos de toma de decisiones y el hecho de que haya habido una marcha y que el sector corporativo mexicano haya apoyado que las mujeres se quedaran en casa y que habláramos del tema de quitar las etiquetas y los estereotipos. Es una conversación difícil que se logró. Es más, yo te diría, Alex, yo nunca pensé que iba a vivir, imagínate, es un poco dramático, pero yo nunca pensé que iba a vivir para ver lo que vimos antes de la pandemia, obvio. En enero, febrero y marzo, la conversación, la discusión y el posicionamiento que tuvo el reducir la distancia entre los géneros en el mundo corporativo. La verdad, a mí me da mucho orgullo todo lo que sucedió, pero nosotros somos un pedacito. Ahí súmale el tema de la orientación sexual y súmale el tema generacional que te estoy diciendo. ¿Qué tipos de diversidades conoces, Ingrid, o has tenido oportunidad de tener experiencia de trabajar? Mira, cuando yo empecé mi vida corporativa, yo no tenía la capacidad de distinguir qué estaba pasando en el tema de diversidad e inclusión. Alex, yo siempre he querido trabajar y a mí me gustaba mucho trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y entonces cuando yo era, ya sabes, coordinadora, gerente, mi vida fue diferente a que cuando era directora. Cuando yo era directora, mi impacto y mi trabajo se redujo que cuando yo era gerente y coordinadora.
Y entonces yo allí empecé a entender qué está pasando aquí. Ok, entonces yo te diría que de los que he vivido en el tema de diversidad, ha sido primero mi choque y mi impacto en una organización, en una institución financiera, en mi trabajo en una institución financiera, cuando yo sentí la distancia a la autoridad por ser mujer y dije, ¿cómo se come esto? No entiendo qué hay que hacer. Pero lo que sí comprendí en ese momento es que yo quería ayudar. Después yo lo junté con la diversidad de pensamiento. Yo pasé como unos años diciendo, no es posible que haya una diferencia por género. No es posible que tratemos mal a la gente por su orientación sexual. No es posible que seamos tan malos en el mundo corporativo, porque yo tengo una gran pasión por el mundo corporativo, Alex. Entonces yo dije, esto es un tema de diversidad de pensamiento. Entonces ahí entra otro tipo de diversidad, porque realmente si tú tienes un director general que no es consciente de que si tiene diversidad de pensamiento en su equipo directivo, tú sabes que está, como decimos en Sudamérica, está dejando plata en la mesa. Cuando tú tienes diversidad en tu equipo directivo y sabes que hay mitad mujeres, mitad personas que tienen una orientación sexual diferente, ahora mitad millennials, y súmale los extranjeros y súmale más cosas, tus decisiones son diferentes y tú vendes mejor tu producto, tu propuesta de valor y tu marca, porque llegas a todos esos segmentos. Y después yo comprendí esta última parte de la diversidad, de las diferentes maneras de ver la vida en el entorno corporativo. Cuando me puse a estudiar mucho y a investigar y a atender a mis clientes, yo no me imaginaba la gran manera de dar feedback que hay entre una mujer cuando tiene que darle feedback a un jefe hombre, o un hombre cuando tiene que darle feedback a un jefe mujer, y un baby boomer cuando tiene que darle feedback a una persona millennial o a una persona centennial. Las distancias que hay, porque nos creamos una idea de que somos todos muy diferentes, son brutales. Entonces, yo he visto muchas formas de diversidad. Las que no he visto son las que hay en Estados Unidos. No lo leo y me sorprende mucho porque, como tú sabes, Alex, en Estados Unidos el tema de la mujer es triplemente complejo, porque tienes la mujer que va hacia la alta dirección, pero que entra la parte de la raza y luego entra la parte de la nacionalidad y luego entra la parte de las cuotas. Y entonces eso, la verdad, digo, de verdad, con todo mi respeto para la gente de recursos humanos que lo maneja y para la gente que lo vive, qué complejidad. Uh-huh. Sí, y de hecho es interesante hablar del tema de las cuotas porque sé que también en muchas compañías, porque es un tema que deja, porque es un tema que está en auge, el tema de la diversidad, el generar cuotas a veces solamente, pues se vuelve eso, ¿no? Se vuelve un número y se ¿Y pierde. tú qué opinas de las cuotas? Pues yo opino que las cuotas, como la discriminación positiva, pueden ser una de las vías para poder generar sensibilización en la compañía y en general en cualquier ambiente. Opino que es un inicio, pero que no es una manera contundente para poder crear que esa brecha o hacer que esa brecha de la cual hablas sea más diminuta. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Creo yo que las cuotas es algo que vinieron a hacer en su momento como los sindicatos, algo que debió de ser necesario, pero creo que, y, y también es algo muy personal, como los sindicatos necesitan reformarse, necesitan evolucionar para poder llegar realmente a este tipo de diversidad. Yo lo digo como a conciencia, de inclusión, de ser incluyente de manera consciente con todos, no solamente en el entorno laboral, sino en tu vida. Y al final creo que es eso, creo que la idea central que mencionas de poder llegar a esa conciencia es no sé si la respuesta, pero sí uno de los caminos para poder llegar
hasta ahí, hasta ese espacio que esté igual de plano para todos. Es tener el mismo tipo de carretera para todos, donde todos podamos correr igual, donde todos podamos llegar al mismo objetivo en nuestro propio tiempo, a nuestro propio momento. Entonces, ¿qué tan equitativo y qué tan inclusivo es el ambiente laboral en México actualmente? Sí, sí, le ponemos ahora sí que un ranking del 1 al 10. La verdad es que a mí me gustaría ser positiva de que hay cosas que están cambiando en un sector, pero como yo aprendí en este país después de tanto trabajo y de tanto cariño por todas las cosas que he hecho, en México hay muchos Méxicos, Alex. Entonces, hay la vida del mundo corporativo que está haciendo grandes esfuerzos y todavía falta porque no alcanza lo poquito que se ha hecho en capacitación y en reclutamiento, ¿ok? Hay que ponerlo como una prioridad estratégica de la compañía para incrementar la competitividad de todo, del país. Si tú ves cuál es el país más competitivo del mundo en innovación, pues el número 1 es Irlanda. Y si enseguida lo relacionas con la diversidad y piensas en Canadá, en donde la gente abraza las diferencias, entonces tú dices, no hay que darle mucha vuelta para estar convencido de que desde el punto de vista económico aquí hay una ventaja. Después viene un montón de temas que nosotros como expertos en recursos humanos y en relaciones humanas nos encontramos y que yo puedo y me gustaría apuntar en este lugar porque creo que tu espacio es un espacio de comunicación, Alex, es como yo viví en México de mi época de middle manager, yo veía que habían empresas que contrataban a toda su gente igual, de la misma escuela, con el mismo perfil, con la misma camisa, con el mismo peinado y con la misma maestría. Esto es un problema muy serio. Deja tú si la compañía es moderna o no es moderna. O sea, deja tú si la compañía está en el ranking de las mejores empresas para trabajar o no. La ceguera de no ver que este mundo de las diferentes escuelas, de donde viene la gente en México, esa variedad rica es tan importante para hacer que lo que vendes es rico. En México hay muchas empresas que todavía no los ven. ¿Okay? Son empresas que venden masivamente, las mismas de consumo masivo, todavía tienen cierta manera de contratar y de excluir cierto tipo de perfiles que vienen de ciertas escuelas. Entonces yo creo que este es otro de los problemas que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tan diverso es México? Seguramente hay peores. Entonces, si vamos del 1 al 10 y entonces el peor es este libro que me estoy leyendo de Pakistán y de Sudáfrica, en donde deja tú en la empresa, una mujer no puede ordenar en el restaurante en Pakistán y en algunas regiones de Nigeria ella no puede hablar y leer porque el marido es el que tiene que ordenar. Este es un libro que estoy leyendo ahorita. Entonces tú dices, no, pues estamos en la gloria. En Disneyland. Exacto, pero si también lees qué está pasando en los Países Bajos tuvieron que poner cuotas, Alex, la cuota de la que tú hablaste. Y dices, ¿qué dijeron de la cuota los hombres? Porque aquí se complica con el tema del talento, que es un tema que tenemos que hablar. Entonces, yo creo que no somos diversos e incluyentes en México. Yo creo que estamos en un camino de aprendizaje. Yo aplaudo las iniciativas que ha tenido el gobierno en cierta forma porque pusieron cuota, pero después las representantes de las cámaras y la toma de decisión no está en una cuota, entonces esto hay que revisarlo. Yo creo que la empresa privada multinacional está haciendo cosas muy buenas.
Yo creo que organizaciones como tú están enseñándonos y están educándonos a que esto es un camino largo, pero esperemos que la pandemia haga cosas buenas, que también sea reducir las brechas y que se aceleren los cambios. Me parece que es un problema muy serio la discriminación del tipo de talento que tenemos cuando reclutamos y que tenemos que entrenar más a nuestros líderes para ver a través de las etiquetas que nos ponemos cuando decimos viene de esta universidad que no voy a nombrar, o viene de tal escuela que no voy a nombrar, o está en esta organización que no voy a nombrar, y tenemos que aprender a hacerlo. Me gustaría saber, ya con todo este contexto y con la respuesta, incluyendo este libro que actualmente estás leyendo, ¿tú has vivido discriminación en tu entorno laboral? ¿Y cuáles crees que fueron los principales obstáculos que existieron o que existen actualmente para que esa inclusión pueda llegar a ser aquí en México, Ingrid? Sí, Alex, yo creo que es un buen momento para introducir el tema del sesgo inconsciente, que es muy difícil hablar de él porque es inconsciente. Entonces, ¿cómo hablas de algo que es inconsciente? Pero, entonces está complicado, pero en mi experiencia, yo soy así como un poco como un doctor, porque si yo no fuera doctor te hablaría desde no, entonces yo me sentí y me dijeron, pero mi trabajo es ayudar a los hombres y a las mujeres a que se deje de sentir porque le dijeron o a que se deje de pensar porque lo excluyeron. Entonces, mi diagnóstico como el experto y el doctor es que hay una cantidad de estereotipos y yo viví, desafortunadamente, en mi primer puesto de directora, esta cantidad de estereotipos y marcas y etiquetas en donde se espera. Hace 12 años, Alex, te digo, es mucho tiempo. Tú todavía estabas en la escuela, hace 12 años, es mucho. Cuando yo hice ese brinco, la gente no ve una mujer sentada en una mesa tomando decisiones. Y entonces, para mí era muy normal, porque yo me crié en una escuela diferente, en una vida diferente, y yo lo veía diferente y para mí era normal. Cuando yo sentí el choque, entonces yo dije, esto es. Y ahí fue donde empecé a estudiar. Entonces yo la viví con mucho dolor. Yo no sabía qué estaba pasando y yo quería crecer igual que mis colegas hombres. Entonces la viví en el mundo corporativo no de no tener el puesto. Yo tenía el puesto por mi talento, pero yo me tenía que quedar callada y no hacerlo. Entonces, ¿sabes qué me recuerda, Alex? Una escena de esta serie maravillosa de The Crown, en donde la reina de Inglaterra dice que ella tuvo que aprender a callar y a quedarse sentada y no hacer nada. Y ese fue el trabajo más difícil que yo tuve, quedarme callada y tener que no hacer nada. Hasta que aprendí que esto es un problema y que van a pasar muchos años para solucionarlo, que tenemos que educarnos para reducir esta etiqueta, que todas las mujeres no van a ser mamás. Yo tengo clientes que me preguntan todavía, ¿podemos poner una junta a las 8 de la mañana? Y yo, sí, claro, no tienes que llevar tus hijos a la escuela. Entonces, no, estas preguntas son parte de nuestro estereotipo. En este vivimos, pero no voy a acabar con el planeta corporativo porque esto exista. Yo tengo que aprender a navegar. Y tú y yo hemos hablado de esto. ¿Cómo vamos a aprender a navegar en esta agua turbia sin cambiar tu esencia más grande y convirtiendo esta situación tan difícil en una oportunidad? Entonces, sí lo viví, pero hoy lo convertí en una oportunidad. Te quiero confesar que me costó muchísimo trabajo ser la única mujer de la sala, la que se tenía que quedar callada y la que le tenía que decir a su colega, pero eso yo ya lo dije, ¿me puedes ayudar a que lo digamos de nuevo? No, entonces, pero creo que todo en la vida se convierte en una oportunidad. Wow, he escuchado recientemente justo este enfoque de poder empoderar a lo que en su momento se les llamó minorías,
la corriente actual escucho cada vez más que hace eso, que empodera y que no victimiza, porque Sí. yo estoy consciente que debemos de crear una sensibilización, pero lo hemos vivido con temas LGBT, lo hemos vivido con temas de empoderamiento femenino, lo hemos vivido con temas diversos en los cuales cuando se quiere hacer esta sensibilización desde el punto de victimizar, desde el punto de satanizar, desde el punto como desde señalar, no es el mismo impacto a que si hacemos este trabajo de poder decirle a las personas que somos parte de esa minoría, en mi caso de la minoría LGBT, oye, aquí hay más gente como tú, aquí habemos más personas que se supone que no encajamos en ese mundo corporativo, sin embargo, henos aquí, ¿no? Entonces, es desde este punto de empoderar, desde este punto de dar recursos, donde yo creo que también ha habido un avance un poco más rápido que con el enfoque anterior. Entonces, Ajá. no quise pasar la entrevista sin hacértelo saber, porque creo que no son muchos de los ponentes que he escuchado, Ingrid, entonces hay que seguirlo haciendo. Sí. Le da un poder distinto a la gente. Sí, sí, y fíjate que en estos días hablé de esto con con el Women Economic Forum. Me dijeron, vamos a hacer algo que se llama rumbo al Women Economic Forum. ¿Cuál es el tema? Entonces definimos el tema y el tema se trata de cómo hombres y mujeres, no importa todo el tema del que estamos hablando, se ocupan de su carrera, porque en plena pandemia, con los presupuestos de recursos humanos cortados, Alex, y con los financieros, ya sabes, sacando cuentas cada 3 minutos de ver qué vamos a hacer, y con la búsqueda de la innovación, pues la verdad es que nuestra carrera no la podemos dejar en manos de una compañía al 100%. Es un trabajo de dos, entonces ha tenido muy buena recepción cuando hablamos de cómo las minorías ven esta situación como una oportunidad y se comunican para presentar cómo juntos lo podemos hacer. Pero tengo que decirte, Alex, que es difícil cuando la minoría es muy minoría, ¿sí? Me pasa sobre todo con las diferencias generacionales. Cuando tienes un montón de gente arriba de generación X y solo tienes 2 millennials en el equipo, hay mucho sufrimiento y hay mucho roce. Entonces, la verdad es que la minoría la tiene difícil todavía, correcto. Y justo entrando en este tema, me gustaría que, no sé, si pudieras darnos como tal la clave. Sí, creo que deberían de darte un premio Nobel por eso. Pero al menos que nos puedas ayudar a saber, o que les puedas ayudar a saber si nos llegan a ver a alguien que tenga peso en un equipo directivo, o a alguien que quiere emprender y que quiera poner una compañía, ¿qué tendría que hacer para contribuir a derribar esas barreras y esos prejuicios que justo hablamos que limitan la diversidad y la inclusión? Está bueno. No, Alex, está. Mira, antes de ir a este punto preciso, candente que pusiste, yo creo que para la comunidad LGBT, si puedo hacer una contribución, es, si tú quieres crecer en la vida corporativa, como ya nos pusimos de acuerdo y ya dijimos que es un trabajo de 2 o de 3 o de 4, que tu carrera no la vas a dejar en manos del director de finanzas que va a cortar el budget de recursos humanos, ¿ok? Pero, y la verdad que el mismo director de recursos humanos, por sentido común, lo tiene que cortar porque estamos en un momento de transformación y de cambio. Entonces, no vas a dejar tu carrera en esas manos. ¿Cómo me ocupo de mi carrera? Paso 1. Hay industrias de industrias. ¿Ok? No todas las medicinas son para los mismos niños. Entonces, así como a ti te dicen, wow, tu empresa, tú estás en una industria que la podemos mapear, que pueden pasar algunas cosas desde el punto de vista de la cultura organizacional.
Hay otras industrias que no. Y la comunidad me va a decir, pero está mal, Ingrid. Sí, está mal, pero guess what? La Organización de las Naciones Unidas tiene un estudio que dice que nos faltan 170 años para cerrar la brecha de género. 170. Quizá con la pandemia y la aceleración de la tecnología y todo no sean 170, Alex. ¿Qué te gusta que sean? 100. Pues positivos, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante que es que tú como el ejecutivo que quiere crecer, observes esto como un en 360 grados y veas a qué industria me voy a ir, ¿ok? Y el segundo punto es, ¿cuáles son los comportamientos valorados en esta industria? Porque si tú tienes que cambiar toda tu manera de operar para flexibilizarte a esos comportamientos valorados, olvídalo. Entonces, hay que ir a industria número 2, industria número 3, industria número 4 y tocar la puerta, como yo toqué puertas, me cambié de trabajo 11 veces. Me daba pena decir que me cambié de trabajo 11 veces, pero bueno, luego me voy a ir a específicamente tu pregunta. Si algo pudiéramos hacer, nosotros hicimos un estudio en donde pusimos 8 factores, muy enfocado en la mujer corporativa. Pero ya, tú sabes, justo antes de hablar contigo dije, ¿cómo mi estudio se conecta con todo esto? Y entonces encontramos de estos 8 factores que el primero, el más importante, el número 1, es que la compañía y los directivos de la empresa coloquen la inclusión, la diversidad y la equidad como una prioridad estratégica, porque va a haber un mejor o un crecimiento en el bottom line, en la rentabilidad de la empresa por esto. Y porque queremos ser unos buenos ciudadanos, pero a la empresa siempre hay que darle una razón económica, entonces quizá hay que ir un poquito más allá. Después hay 2 que 3 factores que están relacionados con la política, con las políticas de la empresa, pero el factor más importante que se repite y se repite y se repite es el sesgo, las etiquetas, los prejuicios, la predisposición mental. Y aquí hay que ser un poco compasivos, Alex, humanos. Recuerda que esa persona que está ahí frente a ti, que tiene 25 años reclutando, pues no está acostumbrado a ver este personaje. Entonces, aquí la empresa tiene un trabajo que hacer de educar a su sistema de reclutamiento para ver el talento. Y si pudiéramos tener nos vamos a hacer ricos con una compañía, vamos a hacer un proyecto en donde entrenamos a las personas a reconocer los sesgos que le hacen daño a su empresa. Pero guess what, Alex? Que entrenarme para reconocer mis sesgos no es que me entreno para hacer Google Ads o me entreno para manejar el LinkedIn, porque mi cerebro funciona de una manera desde hace mucho tiempo y el sesgo es un mecanismo de defensa ante lo que yo considero una amenaza. Entonces ya te di una mala noticia. Podemos poner una gran compañía para reducir el sesgo, nada más que no vamos a hacer mucho dinero porque la efectividad de reducir el sesgo es lenta. Por esto, los directores generales, los directores de las empresas, los mismos empleados, tenemos que confrontar el tema y hablar de que juntos sufrimos el mismo problema. ¿Me expliqué? Está muy larga la respuesta, perdón. Sí, no, al contrario, creo que fue súper concisa para todo lo que conlleva. Como tal, es una solución muy compleja. De hecho, yo tengo un ejemplo de sesgo inconsciente que, siendo abiertamente gay y teniendo una personalidad como súper extrovertida y súper abierta, yo pensaba que eso del sesgo inconsciente existía en libro, pero que no existía en mí, ¿no? Entonces, como buen psicólogo, yo dije, yo ya me traté, yo ya vi, yo ya sé, yo ya estudié, no tengo sesgos inconscientes.
hasta que llegué hace algunos años. Yo viví un tiempo en Argentina porque estudié ahí mi licenciatura. Yo sé que hemos platicado de eso. Entonces, el primer día que llegué en el aeropuerto, cuando me recibieron las personas de la universidad, nos saludaron y pues era como normal ver que al principio de la fila estaban mujeres, entonces las mujeres saludaban a las mujeres y a los hombres de beso. Hasta que justo la persona que estaba antes que yo era otro hombre, otro varón. Entonces, el de la universidad, la persona responsable también era otro varón, o estaba ahí otro varón. Y cuando lo saludó, se agarraron de la mano y después de eso se dieron un beso en la mejilla. Ahí fue cuando yo supe que sí tengo sesgos inconscientes, que no me excluye y que a pesar de ser súper abierto, que a pesar de ser gay declarado desde hace mucho tiempo, de no tener issues con este tipo de temas, sí existen. Tenías tu sesgo, claro. Tenía mi sesgo. Tenías tu sesgo, todos lo tenemos, sí. Y yo te diría, aprende a conocer, y para nuestra audiencia, aprende a conocerte a ti mismo, toma test, a todos les digo, tomen todos los tests del mundo que encuentren, el más bonito, el más efectivo, se llama 16 Personalities, está en español, en internet, te va a fascinar, pero obsérvate cuando sientes una cosita frente a alguien, obsérvate y pregúntate, porque allí está tu sesgo. Y ese sesgo, ¿qué pasa? Que no te deja ver el talento que hay en esta persona. Y entonces estás cuestionando en vez de ser propositivo. Y en el momento en que empezó a trabajar esa persona, lo contrataste y tiene una semana y pones tu sesgo por delante, se cayó esta contratación y es una contratación muy cara. Entonces, escúchate, siente el feeling cuando rechaces a la persona. Está bien, analizas un chart, analizas una situación, ves un problema complejo, pero cuando rechazas la persona o sientes algo por la persona, hay sesgo. Y aquí es donde la regamos. El enfoque que quiero compartir es que de manera inconsciente, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que las personas no somos malas a veces porque querramos, ¿sabes? Que también ya lo mencionaste. Entonces, este empoderamiento a la feminidad habla sobre, hay muchas veces ideas que hasta las mismas mujeres se repiten como, ay, es que juegas como niña, ay, es que yo soy niña. Y la verdad es que no debería de ser un tema el jugar como niña o el llorar como niña, porque al final, pues ni todas las niñas lloran igual, ni todas las niñas juegan igual, ni debería de ser algo malo, debería de ser algo tan absurdo como escuchar, ay, lloras como niño, o ay, lloras como, o ay, juegas como niño, ¿no? Que no tienen una carga social para nada negativa o para nada de que se reprima o se castiga ese acto. Entonces, hablar sobre empoderar la femineidad creo que es un pasito más allá de empoderar a las mujeres, porque estamos empoderando la conducta, estamos empoderando la personalidad, estamos empoderando las diferencias, lo nuevo, los estilos de vida. Sin poner una etiqueta, simplemente empodérate porque eres tú, empodérate si eres femenino, no importa qué tan femenino seas, si haces tu reclutamiento de tus 30 personas al mes, te van a amar y te van a dar crecimiento y tú créetela. Entonces va en pro de eso, Ingrid, y me gustaría ahora poder ir cerrando preguntándote algo también fundamental y que creo que tú vas a poder ayudarnos por todo el expertise y bagaje del cual ya hablamos. Ya tenemos claro qué es equidad, qué es diversidad, qué es inclusión. Y me gustaría ahora también poder tocar, ya también vimos que los temas económicos son importantes, tú y yo lo sabemos en el entorno corporativo. Entonces, llegamos creo que al meollo. Muchas personas tal vez le van a adelantar hasta esta parte de la pregunta, porque la pregunta es tal cual. ¿Crees que el empoderamiento a la diversidad genera o tiene algún tipo de relación con el profit en una organización? El empoderamiento a la diversidad tiene una relación
Yo creo que está completamente relacionado y es tan poderoso que te hace a la empresa muchísimo más competitiva porque se basa en la diversidad del pensamiento en acción para reinventarte y para construir la nueva empresa. Y sobre todo en los tiempos que corren, en donde lo que hacíamos hasta marzo, abril, no funciona para lo que sirve para mayo 2020 en adelante, definitivamente no me queda la menor duda que la diversidad de pensamiento, la diversidad de perspectivas, la diversidad de género, la diversidad de relaciones, la diversidad de escuelas, la diversidad de maneras de ser, de expresarnos, la diversidad de orientación sexual, toda la diversidad en la compañía te va a producir un impacto directo en la rentabilidad de la empresa. Y la persona que hoy, como dueño de empresa, no lo vea, no va a contar la historia. Ok, pues creo que es súper contundente, es muy clara la respuesta y me gustaría terminar o cerrar la entrevista. Bueno, antes de preguntarte si hay algo más, Ingrid, haciendo esta analogía que también escuché y que me gusta mucho sobre, nos platicaste que es diversidad y que es inclusión. Y si todavía hay alguna duda o si todavía no es tan claro, con esta analogía creo que va a acabar de interiorizarse el conocimiento. Imaginemos que todos vamos a una fiesta y diversidad es que a esa fiesta hayan invitado a personas que son de todos colores, de todas nacionalidades, de todas orientaciones, de todos sexos, de todas edades. Eso es diversidad, que en esa fiesta se les haya invitado a todos. Entras a la fiesta, están todos, qué diverso. ¿Qué es inclusión? Que todo el mundo esté bailando con todo el mundo, que todo el mundo esté compartiendo una copa, un refresco, una palabra con todo el mundo. Eso es inclusión. Entonces, creo que es una analogía muy sencilla, pero muy clara de todo lo que hablamos. Así es. Dónde tenemos que ir y que todavía queda mucho camino por recorrer, Ingrid. Entonces, muchas gracias. Yo quiero de verdad hacer hincapié en la importancia que tiene el trabajo que estás haciendo desde Talent Fit. Quiero agradecértelo porque son pocos los espacios, Ingrid, y son pocas las personas que creo que tienen una visión tan clara y que pueden ayudar a otras personas con esa misma visión de su desarrollo profesional. Entonces, síguelo haciendo. Muchas gracias por inspirarme. Gracias por inspirar este proyecto y por ser parte de él. Ay, pues que yo más que encantada y agradecida también de tu iniciativa. Admiro mucho tu ejemplo y tu valentía de sacarle la oportunidad, sacar provecho a la oportunidad que tienes en tus manos. Eso es muy importante. Y finalmente, Alex, yo quisiera nada más agregar un pedacito, complementar mi convicción de que definitivamente el pensamiento diverso y la vida diversa va a traer un beneficio a la empresa, hasta el país, siempre y cuando sepas manejarlo. Porque si tienes un comité directivo diverso y no lo dejas que actúe o no lo dejas que hable, entonces no va a pasar nada. Te salieron muy caros el headhunter para traerlos y el reclutamiento y todo, porque pues se van a ir pronto. Yo también aprendí que manejar una compañía es difícil y que la gente quiere tener un equipo diverso, pero luego cuando tienes este montón de gente con esta energía y diverso, ¿qué hago con ellos? Entonces, como jefes y como managers y como jóvenes que están creciendo ustedes también, es muy recomendable aprender a gestionar y a identificar el talento y las cosas que saben hacer muy bien
todas las personas diversas que tienes en tu equipo. Poner el talento a funcionar para el objetivo de la compañía y que sus puestos agreguen mucho valor cada uno. Pues muchas gracias, Ingrid. Estoy seguro que todo lo que hemos platicado va a llegar, así como me llegó a mí y así como sé que ha llegado a más personas. Te mando un abrazo. Gracias, Ingrid. Un abrazo. Hasta pronto, Alex. Adiós a todos y felicidades de nuevo. Bye. Hasta pronto. Bye.